Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro Eucarístico, Caravaca de la Cruz, año 1231. Entre los muchos documentos que testimonian este milagro, el de mayor autoridad es el testimonio de la época del padre Gillés de Zamora, franciscano e historiógrafo. Sabemos con certeza que un sacerdote, el padre Ginés Pérez Chirinos de Cuenca, se había dirigido hacia los moros del reino de Murcia para predicar el Evangelio. Fue capturado y conducido al rey moro Zeid Abu Zeid, quien le interrogó sobre algunos aspectos de la religión cristiana. Particularmente, el rey se interesó por el significado de la Santa Misa. El sacerdote hizo una larga explicación sobre la importancia de la misa. Fascinado por la predicación del fraile, el rey ordenó que se celebrase inmediatamente una misa. Ya que el sacerdote no contaba con lo necesario para celebrar la Santa Misa, algunos hombres del rey fueron al pueblo vecino de Cuenca, que era territorio cristiano, con el fin de traer todo lo necesario para la celebración. Sin embargo, durante la misa, el sacerdote se turbó mucho cuando se dio cuenta que había olvidado la cruz que va sobre el altar. El rey le preguntó cuál era el motivo de su turbación y el sacerdote explicó la razón. Pero el rey respondió: ¿no será aquella? En efecto, en ese mismo momento 2 ángeles depositaron una cruz sobre el altar. El sacerdote dio gracias al Señor con gran conmoción y lleno de gozo prosiguió con la celebración eucarística. Pero el milagro continuó. En el momento de la consagración, el rey contempló un bellísimo niño que apareció en vez de la hostia y que lo miraba dulcemente. Después de todas estas manifestaciones milagrosas, el rey y su familia se convirtieron al cristianismo y fueron bautizados. Zeid Abu Zeid recibió el nombre de Vicente y su mujer Elena. Desde aquel día, 3 de mayo de 1231, el lugar fue llamado Caravaca de la Cruz. Milagro eucarístico ocurrido en Gerona, San Daniel. En torno al año 1297, el capellán del monasterio de las Benedictinas de San Daniel, Girona, celebraban su misa diaria. Las monjas se dieron cuenta de que el sacerdote se detenía al llegar la comunión con grandes muestras de turbación. Vieron que se sacaba algo de la boca, lo ponía sobre los corporales, los rasgaba y lo envolvía en ellos. Acabada la misa, fueron a mirar qué había en aquel envoltorio y encontraron un pedazo de carne del tamaño de una nuez roja de sangre. Como el capellán se había marchado precipitadamente, llamaron a otro sacerdote, que comprobó el contenido del envoltorio y lo llevó a la sacristía. Posteriormente, se supo que el capellán había tenido dudas sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y que, al comulgar, la Santa Hostia aumentó de volumen de manera que no pudo tragarla, por lo que se la sacó de la boca y vio un trozo de carne empapada en sangre. Aturdido, rompió los corporales y depositó allí la carne, envolviéndola y dejándola en un extremo del altar. Acabó la misa como pudo y se marchó del pueblo. Posteriormente, se construyó un relicario. Al irlo a poner en él, observaron en la carne como un mordisco.
Lo abrieron un poco y vieron que en el interior estaba más rojo todavía, como con sangre fresca. Hoy se conserva dentro del sagrario junto al copón. Varios papas concedieron indulgencias a quienes lo visitaran. Muchos de los documentos relativos al milagro se perdieron y el relicario con la hostia y el corporal fueron destruidos por los comunistas y anarquistas durante la Guerra Civil del año 1936. Milagro eucarístico de Cracovia, en Polonia. El milagro eucarístico de Cracovia se manifestó cuando unas hostias se preservaron a pesar de estar en medio del barro. Desde allí emitían extraños fenómenos luminosos. Unos ladrones robaron una píside que contenía partículas consagradas, que luego fueron abandonadas en un pantano cerca de Wawel. En la iglesia del Corpus Domini, en Cracovia, se pueden observar aún hoy las pinturas que describen el prodigio y encontrar aún los documentos y testimonios de la época. En el año 1345, el rey de Polonia, Casimiro III el Grande, ordenó la construcción de la iglesia del Corpus Domini, en honor a un milagro eucarístico que sucedió ese mismo año en los campos de Wawel, cerca de Cracovia. Algunos ladrones pudieron entrar en una iglesia no lejos de Cracovia. Después de haber forcejeado el tabernáculo, extrajeron la píside que contenía hostias consagradas. Poco después se dieron cuenta que la píside no era de oro. Entonces la arrojaron a unos pantanos llenos de basura y fango. Inmediatamente surgió del pantano una luz fortísima. Los rayos de luz continuaron durante todo el día y la noche, por diversos días. Todo el pueblo se dio cuenta de este extraño fenómeno y decidieron advertir del hecho al obispo de Cracovia. El prelado escuchó que del pantano fulguraban unos rayos que podían ser vistos a varios kilómetros de distancia. No comprendiendo cómo pudiese ser posible este fenómeno, proclamó 3 días de ayuno y oración. Al tercer día, todo el pueblo se acercó en procesión junto con el obispo al lugar del pantano luminoso. Se empezó la búsqueda hasta que finalmente un hombre pudo recuperar la píside con las hostias totalmente íntegras. Ante la luz intensa que emanaban, todo el pueblo comenzó a alabar al Señor y a festejar el prodigio llenos de conmoción. Aún hoy, en la fiesta del Corpus Domini, se celebra el milagro en la iglesia del Corpus Domini en Cracovia. Milagro eucarístico de Glotowo, Polonia, 1290. En 1290, a causa de la invasión de los lituanos, un sacerdote del pueblo de Glotowo escondió en un campo una píside de plata dorada en la que por equivocación había quedado una hostia consagrada. Las tropas lituanas destruyeron completamente dicho pueblo junto con la iglesia. Ninguno de los sobrevivientes sabía de la existencia de la hostia escondida. Solo luego de muchos años, mientras araban la tierra en primavera, un campesino la encontró gracias al extraño comportamiento de sus bueyes, que se habían inclinado para adorar la hostia de la que provenía una intensa luz. Los documentos más antiguos que describen el milagro narran que unos bueyes estaban tirando el arado conducido con paso regular por un campesino. El sol se remontaba lentamente más allá del horizonte, creando largas sombras. El hombre alzó la mirada e incitó a las bestias, que subían con fatiga una colina luego de una larga jornada de trabajo. Después de la labor, pensaba él, tendremos el pan. De pronto el arado se clavó. Los bueyes jalaron más fuertemente hasta que se formó un gran bloque de tierra. Entonces los animales se detuvieron como petrificados. Al inicio el campesino comenzó a impacientarse con las bestias, pero luego se detuvo sorprendido
porque notó un cambio en el ambiente. El campo se había iluminado como si fuera mediodía, y una luz intensísima surgía del terreno y envolvía a los bueyes que estaban inclinados. El campesino comenzó a cavar y vio que la luz provenía de una píside sucia por la tierra, pero que dentro contenía una hostia íntegra y blanca como la nieve. La noticia del fenómeno se difundió rápidamente entre la gente, quienes corrieron al lugar del milagro. Las autoridades locales organizaron una procesión solemne para llevar la partícula a la iglesia de Dobre Miasto. Según una antigua crónica, la hostia fue hallada nuevamente en el lugar donde había sido extraída la primera vez. Esto fue interpretado como un signo de Dios y sobre ese lugar fue construida una pequeña iglesia dedicada al Corpus Domini. La popularidad de Glotowo continuó creciendo a través de los siglos. En el siglo XVIII se decidió la ampliación de la vieja iglesia medieval y fue consagrada por el obispo Krzysztof Potocki el 24 de julio de 1726. Aún hoy, el santuario del pueblo de Glostowo atrae cada año a numerosos peregrinos que van a venerar la reliquia de la hostia que se mantiene intacta desde el año 1290.